Muy bien, muchachos, resulta que antes de continuar yo les voy a contar una historia. Resulta de que con los tres ciclos se puede hacer todo. Ustedes ya lo vieron. Lo que yo haga con for lo puedo hacer con while, lo que haga con while lo puedo hacer con do while. Pero ¿qué sucede? Hay unas cosas que son más óptimas hacerlas con un ciclo que con otro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que vamos a hacer validaciones y menús, se debe hacer con do while. ¿Por qué con do while? Se debe hacer con do while. Entonces, validaciones y menús se van a hacer con do while. ¿Por qué? Resulta que el do while es el ciclo que permite que yo haga una acción y después pregunto si la acción es correcta. Ni el for ni el while permiten eso. Entonces, aquí, ¿qué diría? Generalmente yo aquí le pido el dato al usuario. Cuando yo le pido el dato al usuario, ingrese el número entre 1 y 7. Esto requiere una validación. Cuando ahí hay una validación, yo utilizo el do while. Yo sé que el do while funciona, esto no lo pueden perder de vista, funciona si es verdadero. Si es verdadero, él funciona. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Yo necesito hacer una pregunta que cuando él responda verdadero, vuelve itero. Sí queda claro. Aquí es donde uno dice, uy, profe, pero es que es más difícil, porque la pregunta que uno haría sería esta. Número es mayor a uno y número es menor igual a 7. Entonces uno dice, si él va a ingresar un número que sea mayor, que 1 y número que sea menor que 7 es lo que yo necesito que él haga, pero observen la lógica. Supongamos que el usuario escribió el 5. Eso es un dato válido, ¿sí o no? Si es un dato válido, yo debería permitir que él ya no pida más. Si él ingresa el 9 sí es un dato que si el usuario ingresa el 9, yo tengo que volverle a repetir la orden. Yo lo voy a obligar a que él meta el dato que yo necesito. Entonces, si yo le coloco el 9, él me va a decir, ¿voy a volver a repetir o no voy a volver a repetir? Si el usuario ingresa el 9, debo obligarlo a escribir otra vez el dato. Vamos a observar si esta fórmula que de aquí me sirve. Vamos a ver. El usuario escribió el 9. Entonces él debería de repetir y repetir y repetir hasta que el usuario escriba un número entre 1 y 7. Yo vengo y pregunto, ¿9 es mayor o igual a 1? Él va a contestar aquí verdadero. La primera parte, verdadero y. Segunda parte, 9 es menor a 7 y aquí va a decir falso. ¿Qué da resultado esto? Me da falso. ¿Qué sucedió? Que es como si el dato que yo esperara sería el 9. Como es falso, el ciclo ya no itero. Pilas con esta lógica de lo que está sucediendo. ¿El 9 es correcto o incorrecto? Incorrecto. Por lo tanto, el ciclo debería pedir otra vez un dato o no. ¿Tiene que pedir o no pedir? Tiene que pedir. Y aquí no lo está pidiendo, porque yo expresé mi lógica de manera textual. Y resulta que el ciclo funciona si el ciclo es verdadero. Si el ciclo es falso, él se sale. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que pensar una fórmula al contrario de esto para poder que cuando yo ingrese el 9, él vuelva y repita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir número y vamos a tratar de hacer lo contrario. Steven nos colaboró, nos dice, vea, si el número, voy a copiarme la de Steven que está por acá. Steven me propone esta y me dice, vea, yo creo que con esta funciona. Él me dice, si el número es menor a 1, y él dice verdadero, tiene que volver a decir, o sea, si el usuario escribe -10, ese número tiene que volverlo a repetir. O si el usuario escribe 9, entonces él tiene que volver a repetir. Pero si el usuario escribe 5, entonces en este caso vamos a probar, vamos a ver. 5 es menor a 1, falso, falso. 5 es mayor a 7, falso. ¿Cómo es falso? Sí, siguió. O sea que aquí ya el ciclo
sí está funcionando. ¿Cómo vieron hasta aquí? Vamos claros de por qué yo tengo que revisar esa lógica. ¿Realmente qué es la lógica? Esto. Yo sé que el ciclo funciona si es verdadero, eso no es lógica, pues yo sé que eso es verdadero. ¿Qué es lo que sucede? La lógica de los ciclos, la lógica de programación se basa en que usted revise muy bien sus condiciones de parada, muy bien la condición cuando él tiene que volver a iterar o cuando él no debe volver a iterar. ¿Cómo hace uno para probar? Coloque un ejemplo correcto y coloque un ejemplo incorrecto. Con eso usted asegura que sí va a funcionar. ¿Quedó claro este do while? Muy bien. Ahora, ¿para qué otra cosa sirve el while, el do while? El do while sirve cuando yo hago un menú. Cuando yo hago un menú, yo le estoy diciendo al usuario, escriba uno, supongamos, para sumar. Escriba dos para restar. Escriba tres para salir. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo hago este tipo de menús es porque yo quiero que el ejercicio se repita y se repita y se repita y solo finalice hasta que el usuario coloque el 3. Entonces, ¿qué sucedería con eso? Sucedería que yo voy a hacer le voy a pedir un dato al usuario y lo voy a validar. ¿Cómo lo valido? Ah, pues muy fácil. Si el número es igual a 3, se debe de salir. Entonces yo tengo que decir número diferente, número sí, diferente de 3. ¿Por qué tengo que preguntar si es diferente? Porque recuerda que yo pregunto número es igual a 3. Él me va a decir verdadero y va a volver a iterar. Y es al contrario. Él tiene que parar la ejecución cuando el número sea 3. Entonces él tiene que decir, cuando es falso, tiene que salirse. Entonces yo digo, si el usuario escribió el 3 en este punto, ya no es 1 y 5, sino que si el usuario ingresó el 3 debe parar el ciclo. Entonces, ¿qué sucede? En este momento, si para que pare el ciclo, la condición debe ser falsa. Si el número es que está aquí es 3, 3 es diferente de 3. Ay, acá tenemos que decir, 3 es diferente de 3. Falso, porque 3 no es diferente de 3, es igual. Entonces, en este momento, él va a convertirse en falso. ¿Sí quedó claro este tipo de condiciones? Para este tipo de ejercicios se utiliza el do while. Para menús y para validaciones. Bueno, eso es, eso es como lo primero con do while. Segunda situación, el ciclo for. El ciclo for siempre lo van a utilizar para arreglos. Siempre lo deben de utilizar para arreglos. Para matrices. ¿Por qué para arreglos y matrices? Y para datos exactos. ¿Qué significa? Cuando yo sé que inicia en un número y finaliza en otro número. Entonces, en esos casos se utiliza el for, supongamos. ¿Por qué este for está correcto? Primero, porque ¿en qué número inicia aquí? En 0. ¿Y en qué número terminó? En un número que ingresó el usuario. En este caso era 4. Pero yo conozco que él finaliza en algún número que ingresó el usuario, pero él sabe que va a finalizar en este tope. ¿Cuándo finaliza? Finaliza cuando llegue a número. De esta manera se utiliza el ciclo for. Cuando trabajo con arreglos, ¿por qué? Porque los arreglos tienen tamaño fijo. Yo puedo declarar un arreglo de 20 posiciones. ¿Cuál es la primera posición de un arreglo? 0. ¿Cuál es la última en este caso? 19. Por lo tanto, yo sé que inicia en este número y finaliza en este número. ¿Por qué puedo trabajar el for con matrices? Porque también pasa lo mismo. Tengo una matriz de 2 por 2, entonces yo sé que inicia en 0 y va hasta 1. Eso es, yo trabajo el for solo cuando conozco que inicia en un número y finaliza en otro, independiente que usted sepa que inicia en 0. Puede que yo le diga, dígale al usuario que le dé el límite inferior, o sea, en dónde inicia, y dígale al usuario que le dé el límite superior, o sea, dónde finaliza. También es un for, porque aunque usted no sabe qué número va a escribir el usuario, sabe que él va a tener un inicio y va a tener un fin. Eso es. ¿Sí quedó claro hasta ahí?
¿Cuándo se utiliza un for? ¿Cuándo se utiliza un do while? ¿Cuándo se utiliza un while? Es la pregunta del millón. Profe, ya sabemos el do while, ya sabemos el for. Ahora, ¿cuándo se utiliza el while? Se utiliza, por decir algo, con los arrayles. ¿Por qué? Porque en el arraylis es similar a los arreglos. El arraylis y los arreglos son similares. La diferencia, el arraylis es lo mismo que un arreglo, pero uno no sabe cuándo finaliza. Él es un arreglo infinito que se va incrementando y se va eliminando dinámicamente. Entonces ahí, como yo no sé dónde inicia ni dónde finaliza, ahí utilizo un while. O cuando yo le estoy diciendo de pronto a una fórmula matemática, vea, divida, 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 y cuando usted su resultado llegue a cero, se sale. Entonces, en ese caso se utiliza un while, porque yo no estoy diciendo, usted va a iterar 5 veces, no. Él está dividiendo un número, dividió el número, no le dio cero, dividió el número, no le dio cero, dividió el número, no le dio cero, hasta que el número le dé cero, hasta ese momento finaliza. ¿Cuántas iteraciones hizo? No sé. Cuando yo sé las iteraciones es un for. Cuando no sé cuánto va a iterar es un while. Siguiente ejercicio. Ustedes ya vieron el cuadrito de asteriscos. Miren, ya lo vieron, ¿cierto? Este cuadrito de asteriscos. Ahora yo ya no quiero que me salga el asterisco. Quiero que me salga n. Si n es igual a 4, entonces el cuadrito me va a decir 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Esto es lo que me va a imprimir si n es igual a 4. Es el primer ejercicio para entregar el día de hoy. ¿Listo? Primer ejercicio. Tómenlo, ahí va. Ahora, esto es obviamente, si n es igual a 7, supongamos, si n es igual a 7, pues esto se va a repetir 7 veces. 1, 2, 3, entonces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Entendido el ejercicio, lo que van a hacer? Segundo ejercicio. Resulta que yo ya quiero que él me saque lo siguiente. Supongamos, si n es igual a 4, entonces usted va a imprimir esto. 1, 2, 3, 4. Ay, perdón. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Esto es lo que ustedes van a hacer en el segundo ejercicio. Ahí se los mando. Si n es igual a 4, ustedes van a hacer eso. Supongamos que n es igual a 6. Entonces ustedes van a hacer 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2,